Queridos amigos, agradezco mucho a Víctor García de la Concha por ese precioso, inteligente y generoso texto que ustedes le acaban de oír. Por favor, créanle. Ha dicho cosas que me conmueven mucho y sobre todo le agradezco que haya destacado la importancia que ha tenido la poesía en la formación de mi sensibilidad y seguramente en despertar mi vocación de escritor. Es verdad, los poetas que él ha citado, Neruda, Darío, Góngora, desde luego, Rimbaud, Baudelaire y algunos otros, han marcado profundamente mi vida y estoy seguro que están de alguna manera intensa y discreta, muy presentes en todo lo que he escrito. He dado vueltas al tema que debería ocuparme esta media hora que tengo y he pensado que tal vez podría hablarles de lo que significó para mí descubrir la importancia de la técnica en la literatura. Creo que a lo largo de toda mi vida de escritor, quizá esto puedan decirlo todos los escritores, he tenido una ambición que está detrás de todo lo que he escrito: contar una historia bien contada. ¿Qué es una historia bien contada? Seguramente sobre esto habría muchas discrepancias. Para mí, una historia bien contada es una historia que el lector no tiene la impresión de leer, sino vivir. Una historia que, por su poder de persuasión interno, anula la distancia entre lo escrito y el lector, elimina esa actitud crítica con la que inevitablemente nos acercamos siempre a un texto literario y en un momento dado da la impresión al lector de que las palabras se han eclipsado y que las reemplazan los hechos, los paisajes, la realidad pura, viva. Una historia que parece vivida, no leída. Cuando yo comencé a escribir, la idea de la técnica, de la preocupación formal, por lo menos en el mundo que me rodeaba, casi no existía entre los escritores. Una de mis primeras actividades periodísticas, cuando era todavía estudiante universitario, fue una serie de entrevistas que hice a escritores peruanos de distintas generaciones a mediados de los años 50. Y a todos les pregunté qué era para ellos la técnica literaria, cuáles eran sus preocupaciones formales a la hora de escribir sus cuentos y novelas. Y recuerdo que me sorprendió que casi todos ellos o rehuyeran la respuesta o hablaran de la preocupación técnica, de la forma, con cierto desdén, como si este tipo de preocupación constituyera para el escritor una amenaza, la amenaza del divorcio entre la literatura y la vida, ¿no? Fórmulas variadas, más o menos la actitud general era para escribir bien hay que vivir, sobre todo de una manera intensa, profunda. Lo importante en una historia, parecía ser el criterio generalizado, era tener un buen tema, un tema original, con fuerza dramática, que sedujera al lector por su carácter inusitado, por la personalidad desbordante de los protagonistas. Yo creo que fui descubriendo la
importancia de la técnica, de la forma, para que una historia fuera una historia bien contada, por contraste. La literatura que circulaba sobre todo en los años 50 por el Perú era una literatura todavía marcada por el costumbrismo y el regionalismo, y con algunas excepciones, por supuesto, lo frecuente en esas historias era la extraordinaria desarmonía entre aquello que contaban y la manera en que estaban contadas esas historias. Se trataba por lo general de historias simples, situadas en un medio rural, cuyos personajes parecían figuras de superficie, sin mayor trastienda, y sin embargo el lenguaje que creaba esas historias por lo general era un lenguaje ampuloso, recargado, literario en el peor sentido de la palabra, es decir, en el de artificioso y desconectado precisamente del habla viva y corriente de las gentes. Yo recuerdo que los Cortázar, Julio y Aurora, a quienes frecuenté mucho a comienzos de los años 60, solían burlarse de Eduardo Mallea, un escritor argentino, contando una anécdota que no sé si era cierta o inventada, pero en todo caso si era inventada hubiera podido ser cierta. Decían que en una novela de Eduardo Mallea, un personaje entraba a una habitación y, citaban a Mallea, trocaba la cerrazón en luz eléctrica. Bueno, esto ocurría en las novelas y en los cuentos de la literatura costumbrista e indigenista. Los personajes entraban a las habitaciones y en lugar de encender la luz, trocaban la cerrazón en luz eléctrica. Eso parecía elegante, parecía literario, y el efecto de esto en la lectura era que irrealizaba completamente las historias y las privaba de aquello que es fundamental para que una historia sea una historia bien contada, su poder de persuasión. Yo creo que este contraste que me impedía a mí creer en esas historias que contaban los escritores costumbristas e indigenistas en los años 50 fue lo que me descubrió poco a poco la importancia de una escritura funcional, es decir, una escritura que se adaptara a la historia y a los personajes, y que en lugar de despertar la incredulidad del lector, lo fuera convenciendo, persuadiendo de aquello que la historia quería contarle. Creo que un hecho decisivo para mí en esos primeros tiempos de aprendiz de escritor fue comprender la importancia capital, neurálgica del narrador en toda historia que se escribe. Ya no recuerdo cómo, ni exactamente cuándo, pero en algún momento me di cuenta que el narrador, y es algo que sigo creyendo, es el personaje más importante de todas las historias. Y que en todos los casos es un personaje inventado, un personaje que no es nunca, por supuesto, el autor es siempre un personaje de carne y hueso, y un narrador es siempre un personaje de palabras que solo existe mientras dura aquella historia que cuenta. Un personaje del que depende enteramente todo lo que ocurra en la historia y cómo ocurra. Por eso es importantísimo que el narrador tenga una conciencia clara de lo que hace con ese narrador que inventa, dónde lo coloca para contar aquello que va a contar, si lo acerca o lo aleja de la historia, qué parte de la historia va a ser dicha por el narrador y qué parte va a ser escamoteada,
totalmente silenciada o solo sugerida, para que esos silencios se vuelvan locuaces y vayan creando una cierta expectativa, un clima de ambigüedad, de relatividad, que vayan excitando la curiosidad del lector y obligándolo a participar también de una manera creativa en aquello que se cuenta. Desde luego, esto lo fui descubriendo no solo a base de intuiciones, de contrastes con los textos que leía, sino también gracias a algunos autores en los que la técnica era un ingrediente fundamental de la originalidad y la riqueza de aquello que contaba. Desde luego, como lo ha dicho Víctor, como lo han dicho todos los críticos que se han ocupado de mi obra, pues la influencia de William Faulkner fue fundamental. Yo recuerdo el deslumbramiento con que leí los primeros libros de Faulkner a mediados de los años 50 en Lima. Recuerdo también cómo fue el primer escritor al que yo leí con lápiz y papel en la mano, tratando de organizar un poco de manera esquemática esas estructuras que tenían sus historias. No solo por la manera como él jugaba con distintos narradores, por ejemplo, sino también por la manera como estaba organizado el tiempo en el relato. Creo que este es, después del descubrimiento de la importancia capital del narrador, el otro descubrimiento que para mí fue fundamental respecto a la técnica novelística. Cómo el tiempo en una novela es siempre, igual que el narrador, un elemento inventado. Cómo ninguna novela, ninguna historia reproduce el tiempo real. Cómo el tiempo es un elemento absolutamente artificioso, creado, una manera de disponer el transcurso de la historia que es siempre inventado. Iba a decir arbitrario, caprichoso, pero no son los adjetivos que convengan, porque en una novela lograda, en una historia bien contada, nada nos parece arbitrario y caprichoso. Sin embargo, si estudiamos, saliendo del hechizo que una historia bien contada nos produce y sometiéndola a una autopsia intelectual, descubrimos que el tiempo es un ingrediente absolutamente artificial. El tiempo a veces corre muy deprisa, a veces el tiempo se paraliza y gira en círculos sobre sí mismo, sugiriendo la idea de la eternidad, de la parálisis, de la inmovilidad temporal, como en otras historias el tiempo salta continuamente, aboliendo períodos en los que ocurren muchas cosas que no se dicen o que solo se recuerdan. Pues en algún momento dado yo llegué a la convicción de que esos eran los dos factores capitales de una estructura narrativa: el narrador y el tiempo, como dos elementos fundamentales de la ficción. Como lo ha dicho Víctor también, y muy bien dicho, el encuentro con Flaubert fue decisivo. Uno de los autores que no solo me ha producido más placer leer y releer, sino también el que me instruyó más y mejor sobre el tipo de escritor que yo quería ser, que yo andaba buscando ser sin saberlo, hasta que la lección de Flaubert me abrió los ojos. ¿Qué es lo que me impresionó más en Flaubert? Muchas cosas. La primera, tal vez, la construcción del talento, del genio, en su caso, a base de la terquedad y la perseverancia. Creo que es muy estimulante para un escritor que se sabía no genial
que no tenía ninguna facilidad para escribir, al que incluso un texto muy breve le costaba un trabajo descomunal, descubrir que el autor de esas obras maestras, como Madame Bovary o La educación sentimental, había sido en sus comienzos de escritor exactamente un escritor sin genio, sin talento, al que producir la cosa más primaria y elemental le costaba un trabajo de romanos. A mí, ese aspecto de la terquedad de Flaubert, de la perseverancia con la que él decidió, a pesar de no tenerlo, tener talento, a pesar de no serlo, ser un genio literario, me estimuló extraordinariamente. Él, como ustedes saben, escribió sus primeros textos tremendamente influido por la literatura de su época, textos ancilares que reflejan mucho más lecturas que experiencias vividas. Un autor que tenía una vocación hacia todo lo contrario de lo que sería luego Flaubert, la exuberancia, la abundancia, la retórica, como unos amigos a los que leyó su primera versión de La tentación de San Antonio, mataron en él la ilusión que había puesto en esta obra que le tomó muchísimo tiempo y trabajo, pero como nada de eso lo derrotó y nada de eso destruyó esa voluntad de llegar a ser un verdadero escritor. Bueno, y la elaboración de Madame Bovary es exactamente eso, es la lucha obstinada, casi enloquecida, de un joven que no tenía talento y no era un genio para tener talento y ser un genio. Y la suerte que tenemos es que hay esa documentación que son las cartas de Flaubert a Louise Collet a lo largo de esos 5 años que le toma escribir Madame Bovary, donde vemos cómo casi día a día esa lucha con el ángel, como llaman los franceses al parto creativo, vemos surgir poco a poco, ¿no es verdad?, la originalidad, la fuerza persuasiva de una novela que él va construyendo realmente como una hormiga, granito a granito, sometiendo todo lo que escribe, todas las frases, se diría que todas las palabras, a una autocrítica implacable. Después de haber llegado a la convicción de la palabra justa, que también ha recordado Víctor en su exposición. Él creía que para cada idea había una palabra que podía expresarla mejor que ninguna otra, la palabra justa. Y él creía también que esa palabra justa se descubría fundamentalmente no a través de la razón, sino a través del oído, y que por lo tanto las palabras debían ser sometidas a la prueba de la gueulade, ¿no?, leídas en voz alta, oídas por sí mismo, y si algo chillaba o rechiñaba o patinaba en una frase, pues la palabra esa no era la palabra justa y había que reemplazarla y buscar la que convenía hasta que sonara con una música que delatara su perfección. A mí, leer Madame Bovary y sobre todo leer la correspondencia que documenta la creación de Madame Bovary me cambió la vida de escritor y en cierta forma empezó a ser de mí el escritor que luego he sido. Creo que allí descubrí exactamente por qué la literatura llamada realista, entre comillas, era la que más me convenía, la que expresaba mejor el tipo de escritor que yo quería ser. Y al mismo tiempo, la idea del realismo que Flaubert materializó en obras como Madame Bovary y La educación sentimental, era justamente el tipo de realismo que yo andaba buscando, que no era de ninguna manera el realismo pintoresquista, costumbrista, el pseudo-realismo de la literatura
latinoamericana con la que yo había crecido, un realismo que era por una parte tan vasto que podía incorporar todos los órdenes de la realidad sin exclusión, desde luego el puramente imaginario o inventado, el de la fantasía y del sueño, pero un realismo que nunca acababa de cortar las anclas con la realidad. Y al mismo tiempo un realismo que de ninguna manera significaba descuido, negligencia a la hora de escribir. Todo lo contrario, un realismo que exigía un extraordinario rigor formal a la hora de elegir las palabras, de construir la frase y de organizar las historias dentro de una estructura compacta, coherente y funcional. De eso nacía esa extraordinaria fuerza persuasiva de las novelas de Flaubert y yo creo de todas las que llamamos grandes novelas. Desde luego Flaubert no fue el único maestro, fueron muchos. Creo que allí en París en los años 60 descubrí que los grandes novelistas, los novelistas que se convirtieron en cierta forma en mis modelos, eran sobre todo los novelistas del siglo XIX, leer a Tolstoy, leer a Dostoyevsky, leer a Stendhal, leer a Balzac, fue no solamente una fuente riquísima de placer estético, fue también una escuela donde aprendí muchísimo respecto de mi oficio. Aprendí también lo importante que era no sucumbir al pasadismo. Descubrí que las técnicas narrativas evolucionan exactamente como la lengua de la calle y como en el siglo XX pues la gente no hablaba como en el siglo XIX y por lo tanto no podía escribir en el siglo XX como se escribía en el siglo XIX y que era muy importante que las técnicas, al igual que las palabras, se adaptaran a su tiempo y expresaran su tiempo con la autenticidad con que la habían expresado en el siglo pasado las grandes obras literarias. El compromiso del escritor estaba muy en el candelero cuando yo viví en París en los años 60. Hoy día es un tema que casi no aparece en las preocupaciones de los escritores jóvenes. Creo que al final se ha entronizado en nuestra época la idea de que la literatura es fundamentalmente entretenimiento y diversión, sin que esto signifique nada peyorativo. Creo que a los escritores jóvenes hoy en día les parece ingenuo y pretencioso lo que en los años 60 nos parecía fundamental, que la literatura podía ser un instrumento para cambiar la realidad, para influir en la historia, para despertar la conciencia de los lectores sobre una problemática histórica, social, cultural, moral. Creo que en nuestro tiempo quien piensa así está de alguna manera desactualizado y es visto como una anomalía dentro de una cultura en la que la idea del entretenimiento o la diversión no tiene en absoluto ese carácter que parecía incompatible con la idea de un arte y una literatura serios. En los años 60, este tema a mí se me planteó por primera vez de una manera dramática gracias a Sartre, que efectivamente fue un escritor que tuvo mucha influencia en mi juventud y del que yo solo empecé a distanciarme críticamente a mediados
a mediados de los años 60. Sartre, con esa inteligencia poderosa que él tenía, eso que Arthur Koestler decía del intelectual, que es capaz de demostrar todo aquello en lo que cree y de creer todo aquello en lo que puede demostrar, para mí era la personificación del propio Sartre. Bueno, pues él a mediados de los 60 hace una especie de terrible autocrítica, el gran defensor de la literatura comprometida deja de hacer literatura, confiesa que ha fracasado, que su literatura no ha cambiado en absoluto la historia, que la historia ha seguido su curso, un curso muy distinto del esperado, y que por lo tanto su idea fundamental, que las palabras eran actos, que a través de la literatura se podía cambiar la historia, era una idea fundamentalmente falsa. Eran los años en que toda una corriente, que resultó al final efímera, pero que estuvo muy presente en la actualidad literaria, en una época, lo que se llamó el Nouveau Roman, reivindicaba el formalismo, reivindicaba el famoso artepurismo. La literatura no se escribía para cambiar la vida, la literatura consistía en explorar nuevas formas, en convertir al lenguaje en un mundo de belleza, de movimiento espiritual o estético. Ese era el comienzo de todo un proceso que al final proclamaría, y con mucho orgullo, el divorcio total, ¿no?, de las palabras y la vida, y haría de la literatura una especie de realidad aparte que solo se refería a ella misma. En fin, ¿por qué menciono esto? Menciono eso porque lo que yo a partir de los años 60 había llegado a creer con muchísima convicción, que la literatura era fundamentalmente forma, que cualquier historia podía ser una gran historia o una historia desastrosa y mediocre, y que todo ello dependía para nada de la historia y sí de la manera en que la historia estaba contada, expresada a través de una construcción y de un lenguaje. Es algo que comencé a revisar y a poner en entredicho, hasta llegar a una conclusión que yo quisiera resumirles muy brevemente. Es verdad que en literatura todas las historias se equivalen, porque todo depende en literatura de la forma. Durante muchos años lo creí y ahora ya no lo creo. Yo creo que hay historias más importantes que otras historias. Hay historias que remiten a ese denominador común en la que no importa la tradición de la que vengamos, la cultura a la que pertenezcamos, la lengua en que hablemos, todos nos reconocemos y participamos de un patrimonio común. Y hay historias que son particulares, que solo remiten a una experiencia local o pasajera, experiencias transitorias, determinadas o por una creencia o por una realidad histórica transeúnte. Y aunque es verdad que la forma puede enriquecer extraordinariamente una historia local y convertirla en una historia universal, y viceversa, una forma mal empleada, mal trabajada, puede hacer de un tema potencialmente riquísimo un tema banal e intrascendente. Digo que a pesar de todo ello, sí creo ahora que hay temas que tienen de por sí una fuerza persuasiva que la forma desde luego puede enriquecer o empobrecer, pero no recrear de la nada. Creo también que es muy respetable, desde luego, considerar que la literatura es diversión y entretenimiento. Creo que si no lo es, no es nada. Pero me resisto a creer que sea solo entretenimiento y diversión, incluso
de la forma más elaborada y creativa. Creo que la literatura, la buena literatura, la obra maestra, deja siempre un sedimento en la personalidad, en la memoria, en la sensibilidad del lector, que luego, de una manera imprevisible, actúa a través de su conciencia y de sus actos. Y que por ello mismo el escritor no puede rehuir una responsabilidad que trasciende lo puramente literario. Se puede llamar moral, social, política, pero una responsabilidad que desborda el compromiso puramente estético, que es desde luego esencial a la hora de escribir. Creo que la literatura desde luego ayuda a vivir, que la literatura llena los vacíos, esas insuficiencias de la vida, de las que todos somos víctimas, porque nosotros estamos condenados, ya que gozamos de imaginación y de deseos, a imaginar vidas más ricas, más diversas de las vidas que tenemos, y que ese vacío es un vacío que hemos llenado a través de la invención, de la fantasía, y eso es el origen de la literatura, y ese refugio nos suministra la literatura, que nos permite enriquecer de esa manera vicaria, ¿no es cierto?, que es a través de la lectura las vidas que vivimos. Al mismo tiempo creo que la literatura es una expresión maravillosa de la libertad humana. En pocos géneros se expresa tanto esa libertad como a través de las fantasías literarias. Allí, en las grandes novelas, en las grandes historias de la literatura, descubrimos todo aquello que quisimos ser y lo inventamos para vivirlo de mentiras, porque en la verdad de nuestras vidas no lo podíamos vivir. Y por eso la literatura es la gran acusación, la gran requisitoria en la historia de cómo las sociedades a lo largo de la civilización nunca fueron capaces de aplacar de una manera definitiva los anhelos, las ambiciones, los apetitos de los seres humanos. Y no fueron capaces, y por ello los seres humanos se sintieron obligados a inventar unas vidas paralelas, unas vidas de mentiras que llenaran los vacíos de sus propias existencias. Eso expresa un ideal, una insatisfacción del ser frente a su condición, frente a su ambiente, frente a su sociedad, y por eso la literatura es una expresión de la libertad humana y una demostración permanente, constante, de esa actitud crítica que ha sido el motor del progreso y de la civilización. Finalmente, la última cosa tal vez que le debo a Flaubert es haberme enseñado que, con sus palabras, la literatura es una manera de vivir. No lo era de esa manera integral que lo sería después, cuando yo leía a Flaubert por la primera vez. Mi vida, por razones obvias, dedicaba buena parte del tiempo a trabajos puramente alimenticios con los que yo no me sentía para nada identificado y que me ocupaban muchas horas del día. Pero la frase esa de Flaubert siempre ha quedado gravitando en mi memoria a medida que afortunadamente la vida me iba permitiendo dedicarme cada vez más a la literatura. Mi vida ha llegado a ser eso que decía Flaubert, escribir una manera de vivir. Escribir una historia es para mí, desde luego, tomar muchas notas, trabajar, corregir, rehacer, pero la verdad es que es mucho más que todo eso.
Creo que lo fascinante que tiene emprender un proyecto literario es que sé que poco a poco ese proyecto literario va a ir ocupando todo mi tiempo, ¿no? Invadiéndome, colonizando mi vida cotidiana, hasta en un momento dado ocuparla enteramente, al extremo de sentir, ¿no?, que todo lo que hago está absolutamente canalizado, orientado hacia aquello que estoy escribiendo. La única vez que conversé largo con Juan Benet en Barcelona, comiendo en el Amaya, me dijo una cosa que me dio risa. Me dijo, me han dicho que tú para escribir te mimetizas, que te disfrazas. Es verdad que tienes narizas postizas, gorros, que te disfrazas de tus personajes para sentirlos mejor. Bueno, yo dije, se lo he inventado, es divertido, tiene gracia. Por supuesto me robé la idea y la metí en una novela, pero con los años algo de eso ha pasado. Cuando yo escribo una historia, poco a poco empiezo a contaminarme del ambiente, de los personajes, del mundo en el que transcurre esa historia, al extremo de llegar a sentirme en algunos momentos como exiliado, fuera de mi medio natural, en el mundo real en el que vivo, porque me siento mucho más identificado y cerca del mundo del mundo aquel en el que está transcurriendo o en que quiero que transcurra la historia que voy a escribir. De tal manera que póstumamente, pues sí, Juan Benet tuvo razón. Llego a esos extremos de camuflar mi propia vida para inventarla mejor. Seguramente es lo que hacen todos los escritores y seguramente llegar a eso es la única manera de poder realizar el ideal de todo escritor, ¿no? El de escribir, el de contar una historia bien contada. Muchas gracias.